Equipos de cementación. ¿A qué llamamos canastas de cementación? Son un sencillo y económico tipo de empacadura del revestidor. Ellas se utilizan para operaciones con bajos diferenciales de presión, para separar fluidos y ayudar a soportar la presión hidrostática del cemento. Igualmente, las canastas se utilizan a menudo debajo de los cuellos de tapa para evitar que el cemento caiga a través de fluidos más livianos y soportar presión hidrostática. Del mismo modo, las canastas centradas son más efectivas y cuando es posible deben ser puestas en una sección bien calibrada del pozo. Ellas no tienen bisagras y se deben colocar en una junta del revestidor antes de conectarlo. Igualmente, las canastas generalmente pueden flotar entre los couplings del revestidor. Su movimiento se debe limitar con anillos de tope o store collar. Sin embargo, el movimiento del revestidor debe limitarse para evitar daños a la canasta. Preferiblemente se debe evitar el movimiento vertical y utilizar el movimiento giratorio del revestidor. Es importante resaltar que estas canastas están construidas principalmente de plástico o metal de espesor muy fino y tienen forma de pétalos que se sobreponen unos a otros y están reforzadas con un resorte metálico tal como se observa en la imagen anexa. Del mismo modo, el empaquetamiento del anular ocurre por la forma superpuesta de los pétalos que forman una suerte de paraguas invertido. Igualmente nos preguntamos, ¿a qué llamamos stock collar o anillos de tope? Se utilizan para sostener o limitar el movimiento de los accesorios externos, tales como centralizadores, canastas o raspadores inclusive. De hecho, los anillos de tope o stock collar deberían utilizarse preferiblemente antes que soldar los equipos, ya que la soldadura pudiese dañar el revestidor. Existen diseños sólidos y con bisagras que utilizan como mecanismo de cierres pernos o tornillos martillados. Ahora bien, los stock collar para revestidores de alta resistencia deberían contener insertos endurecidos para un mejor agarre del revestidor. Y nos preguntamos nuevamente, ¿a qué llamamos tapones de cemento? Los tapones de desplazamiento o de cemento son barreras semirrígidas, tal como estamos observando en este momento en la imagen anexa, que se utilizan para separar el cemento de los fluidos de perforación, limpiar el revestidor y para indicar cuándo se ha completado la cementación. Es importante agregar que los diseños convencionales presentes incluyen tapones superiores e inferiores que están construidos de elastómeros moldeados sobre aluminio perforable o núcleos plásticos. A pesar de la apariencia externa similar, los tapones superiores e inferiores difieren considerablemente en el diseño interno y en el trabajo que desempeñan. De hecho, los tapones inferiores fueron desarrollados para preceder al cemento. Por ello, requieren de un desvío interno o de un accesorio que permita el flujo a través de ellos. Igualmente, este accesorio utiliza un núcleo hueco y una delgada membrana que está diseñada para romperse con presión hidráulica equivalente a 100 o 200 psi y permitir el flujo cuando el tapón se encuentre secado. Repito, y permitir el flujo del cemento cuando el tapón se encuentre asentado. De igual manera, los tapones de inferiores o los tapones inferiores también poseen un asiento para apoyar los tapones superiores y detener el desplazamiento. Por consiguiente, el uso de tapones inferiores con altas concentraciones de material antipérdida puede taponar válvulas de flotación. Debido a esta debilidad se sugiere no utilizarse cuando el fluido tiene altas concentraciones de material antipérdida. En cuanto a los tapones superiores, a menudo son utilizados solos y se encuentran diseñados para soportar presiones y fuerzas generadas ante un asentamiento repentino. Igualmente, cuando se utilizan junto con el tapón inferior, se debe tener cuidado de no instalarlo al revés. Debido principalmente a su similitud, los tapones generalmente poseen códigos de color, como denotamos en la imagen anexa. Ahora bien, existen una nueva variante de tapones llamados no rotativos, que tienen en su punta un mecanismo de engranaje que se encaja dentro de otro similar, pero el receptor colocado en la parte superior del cuello de cementación.
De hecho, sobre el tapón inferior también se coloca el mismo mecanismo receptor para que se encaje el tapón superior. El objetivo de estos tapones no rotativos es evitar que giren cuando la mecha de perforación comience la limpieza entre cuello y zapata, para así evitar pérdidas de tiempo previo a la continuación de las operaciones de cementación. A continuación, como habíamos mencionado, denotamos algunos tipos de tapones de desplazamiento o de cemento. Igualmente, presentamos algunas las configuraciones de un tapón convencional, también no rotatorio. Igualmente observamos un tapón de inserto plástico y también no rotatorio con inserto de aluminio. Como decíamos anteriormente, los tapones no rotativos, cuando avanzamos en el pozo al romper zapata y cuello no rotativo, se engancha a una base con dientes en el cuello flotador para no tener ningún tipo de problema relacionado a su remoción. Finalmente, ¿a qué llamamos cabezal de cementación? Este se utiliza para contener dos tapones de desplazamiento e inclusive uno, según sea el caso, para las operaciones de cementación primaria. A continuación, observamos algunos cabezales de cementación utilizados actualmente, destacando que antes los cabezales eran enroscados no integrales. Estos se enroscaban, valga la redundancia, directamente sobre el revestidor. Ahora se utilizan los que observamos en la imagen, los denominados quick latch, es decir, un acople rápido, siendo mucho más fácil conectarlo y con mayor eficiencia. A continuación observamos nuevamente un cabezal de cementación del tipo quick latch e igualmente denotamos la configuración del mismo equipo.